Entonces, la tercería de dominio. ¿Qué es la tercería de dominio? Concepto de tercería de dominio. La tercería de dominio básicamente es un incidente, perdón, un incidente en la ejecución que tiene por objeto alzar el embargo que se ha trabado sobre un bien. Dicho de otro modo, luego lo comentaremos con un poco más de detalle técnico, pero básicamente la cuestión es la siguiente. El letrado de Administración de Justicia, el funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, cuando acuden a un embargo, bueno, pues embargan aquellos bienes que en principio son propiedad del ejecutado. Por ejemplo, si se acude al embargo a una fábrica, pues embargan todos los elementos, todos los enseres que se encuentran en la misma. El ejecutado puede decir, oiga, esto no es mío, esto es de alguien que me lo ha dejado, esto es... Bien, pero claro, en principio el letrado, a la hora, o el funcionario del cuerpo de auxilio, a la hora de embargar, embargan aquellos bienes que en principio parecen, como digo, propiedad del ejecutado. Y entonces la tercería de dominio lo que pretende es alzar el embargo sobre un bien del que parece que pertenece a un tercero. Y esto se dilucida, como digo, mediante un incidente de ejecución que se tramita en piezas separadas. Aquí se dice, la tercería de dominio tiene por finalidad obtener el alzamiento del embargo erróneamente trabado sobre los bienes de un tercero, que es el demandante en la tercería, en un proceso de ejecución seguido contra otra persona. El tribunal competente para su conocimiento es aquel que conoce claramente de la ejecución y se regulan los artículos 593 a 604. Digo yo aquí, bueno, lo que acabo de comentar. Sucede a veces que el funcionario del cuerpo de auxilio judicial o el letrado no tienen la absoluta certeza sobre la pertenencia al ejecutado de un determinado bien, pero de acuerdo con la ley tienen la obligación de embargarlo si puede deducirse de las circunstancias que lo rodean, que efectivamente puede ser de su propiedad. Y entonces, básicamente, cuando se embarga un bien que no es propiedad del ejecutado, el tercero propietario del mismo presenta este proceso. Básicamente, fijémonos en este párrafo. Cuando por percepción directa o por manifestaciones del ejecutado o de otras personas el letrado tuviera motivos racionales para entender que los bienes que se propone trabar pueden pertenecer a un tercero, ordenará, mediante diligencia de ordenación, que se le haga saber al tercero la inminencia de la traba. Si en el plazo de 5 días el tercero no comparece o no diere razones, el letrado dictará decreto mandando trabar los bienes, a no ser que las partes, en el plazo concedido, es decir, en 5 días, hayan manifestado su conformidad con que no se realice el embargo. Si existen dudas sobre la propiedad de un bien, las propias partes, la ejecutante, la ejecutada ya puede manifestar que no es de su propiedad, por tanto que no procede el embargo, la ejecutante manifiesta lo mismo, pues lógicamente no se traba embargo. Si el tercero se opusiere razonadamente al embargo, aportando los documentos que justifiquen su propiedad, el letrado, previo traslado a las partes por plazo común de 5 días, remitirá los autos al tribunal para que resuelva lo que proceda. Pero este párrafo, esta posibilidad que confiere la ley cuando el letrado tiene dudas, confiriendo 5 días a un tercero que se afirma propietario del bien, no es propiamente la tercería de dominio, es simplemente pues una diligencia preliminar para establecer si efectivamente ese bien es o no propiedad del ejecutado. Y lógicamente se corrobora con el siguiente párrafo. Tratándose de bienes cuyo dominio sea susceptible de inscripción registral, se ordenará en todo caso su embargo. Fijémonos, se ordenará en todo caso su embargo, a no ser que el tercero acredite ser titular registral mediante la correspondiente certificación del registrador, quedando a salvo el derecho de los eventuales propietarios titulares no inscritos que podrá ejercitarse en el proceso correspondiente. Ahora bien, se establece una excepción cuando el bien de cuyo embargo se trate sea la vivienda familiar del tercero y éste presentar al tribunal el documento privado que justifique su adquisición, privado. Fijémonos en el detalle. El letrado dará traslado a las partes y si éstas en el plazo de 5 días nuevamente manifestaren su conformidad de que no se realice el embargo, el letrado se abstendrá de acordarlo. Entonces, podemos resumirlo del siguiente modo, en principio. Trabado embargo sobre un bien sobre el que se suscitan dudas,
puede suceder que el tercero, propietario del mismo, comparezca ante el letrado de Administración de Justicia en el plazo conferido de 5 días y justifique la propiedad del bien. Si efectivamente esto se produce, pasan los autos al tribunal para que resuelva lo que proceda al derecho. El tribunal es el juez de primera instancia. Ahora bien, si el bien del que estamos hablando es susceptible de inscripción registral, se ordenará en todo caso su embargo, a no ser que el tercero acredite, lógicamente, mediante la correspondiente certificación, que el bien se haya inscrito a su nombre, quedando a salvo el derecho de los titulares inscritos a ejercitar, bueno, pues la acción cuando proceda. Ahora bien, la excepción que decíamos, cuando el bien de cuyo embargo se trate sea la vivienda familiar del tercero y este presentar en el tribunal documento privado. Lo repito, documento privado porque, claro, es un documento privado la adquisición de una vivienda es cuanto menos bueno, pues poco usual. Que justifique su adquisición, el letrado dará traslado a las partes y estas en el plazo de 5 días manifiestan que no se embarguen bien, su conformidad con que no se embargue el bien, pues evidentemente el letrado no lo embargará. ¿De acuerdo? Bueno, y el siguiente párrafo lo que nos dice es, fijémonos, y lo repetía yo el otro día, el embargo trabado sobre bienes que no pertenezcan al ejecutado, dice la ley, será no obstante eficaz. Y esto, repetía yo, cuidado, porque lo normal en una pregunta tipo test, cuando alguien le dice, oiga, el embargo de bienes trabados sobre aquellos que no pertenezcan al ejecutado será nulo, será eficaz, será... Lo normal es que uno diga, caramba, si se embargan bienes que no pertenecen al ejecutado, lo normal es que sean nulos. No, la ley dice, no obstante será eficaz. Si el verdadero titular no hiciere valer sus derechos por medio de la tercería de dominio, no podrá impugnar la enajenación de los bienes embargados si el rematante o adjudicatario, cuando veamos el procedimiento de premio, algunos ya lo conocemos, veremos que evidentemente el rematante es aquel postor que ofrece la mejor postura y el letrado de justicia aprueba el remate a su favor. Este rematante se convertirá después en adjudicatario una vez que pague el resto del precio. Sabemos que se consigna el 5% y quedaría por pagar el 95% restante del precio. El rematante o el adjudicatario los hubiera adquirido de modo irreivindicable conforme a lo establecido en la legislación sustantiva, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que pudieran corresponder. ¿Vale? Esta sería un poco la idea general. Entonces, vamos a ver ya lo que es la tercería de dominio propiamente dicho. Dice, habrá de interponerse ante el letrado responsable de la ejecución y se resolverá por el tribunal juez de primera instancia que dictó la orden general y despacho de la misma se sustanciará por los cauces del verbal, si bien se resolverá por medio de auto. Esto es importante a efectos de preguntas tipo test. Se interpondrá ante el letrado. Yo antes comentaba, bueno, que evidentemente se tramita y se resuelve en pieza separada. Es un incidente de ejecución que se tramita y se resuelve en pieza separada. Lógicamente, la legitimación activa la tiene pues el tercerista y la legitimación pasiva pues la tiene el ejecutante y en su caso el ejecutado. ¿Vale? Aquí lo tenemos, la legitimación activa corresponde al tercerista, el propio 595, en forma de demanda, también es una cuestión importante a efectos de un tipo test, demanda de tercería de dominio, quien sin ser parte en la ejecución afirme ser el dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no ha adquirido de este una vez trabado el embargo. Es decir, que ya era propiedad, era de su propiedad antes de que se hubiera efectuado el embargo. Esto es importante. Recordad que los bienes embargados tienen la consideración de caudales públicos y evidentemente el ejecutado, si enajena un bien sobre el que pesa un embargo, bueno, pues está cometiendo incluso un tipo delictivo. ¿Vale? Muy bien, sigue diciendo la norma, podrán interponer tercerías para el lanzamiento del embargo quienes sean titulares de derechos, es decir, bienes y derechos. Perdón un momentillo, que admito a la compañera. Bienes y derechos, entonces, que por disposición legal expresa puedan oponerse al embargo o a la realización forzosa de uno o varios bienes embargados como pertenecientes al ejecutado. ¿Vale? Con la demanda de tercería deberá aportarse un principio de prueba, por escrito del fundamento de la pretensión del tercerista. Un principio de prueba por escrito que fundamente la pretensión del tercerista. La legitimación pasiva corresponde al acreedor ejecutante y también
al deudor ejecutado cuando el bien al que se refiere haya sido designado por el ejecutado. El ejecutado podrá intervenir en el procedimiento con los mismos derechos que las partes en la tercería, aunque no se haya dirigido la demanda contra él. Es decir, la legitimación pasiva, a juicio del tercerista, corresponde únicamente al ejecutante. No obstante, podrá intervenir en la misma el ejecutado con los mismos derechos que las partes. ¿Vale? Yo creo que esto no tiene ningún tipo de dificultad. El objeto, ya lo hemos comentado, no se admitirá más pretensión del tercerista que la dirigida al alzamiento del embargo. Lo que se pretende, el objeto de la tercería de dominio es alzar el embargo sobre ese concreto bien del que el tercerista afirma que es el propietario. El ejecutante y en su caso el ejecutado no podrán pretender en la tercería otra cosa, sino que se mantenga el embargo sobre ese concreto bien. Esto a veces es importante porque a veces el bien es el de mayor valor o el único bien de valor que tiene el ejecutado. Entonces, en el momento en que se acuerde o se resuelva favorablemente al tercerista, a la tercería, el ejecutante se queda sin cobrar. Démonos cuenta de esto, ¿no? Momento de la interposición y posible rechazo de plano de la tercería. Muy bien, la tercería de dominio podrá interponerse, lógicamente, desde el momento en que se haya embargado el bien o bienes a que se refiera, aunque el embargo sea preventivo. Bueno, el embargo preventivo, recordad en su caso el juicio cambiario, donde allí el embargo es preventivo. Estamos hablando de una ejecución, pero la regulación es de modo general. El tribunal, mediante auto, rechazará de plano y sin sustanciación alguna la demanda de tercería de dominio a la que no se acompañe el principio de prueba exigido, así como la que se interponga con posterioridad del momento al que, de acuerdo con la ley civil, se produzca la transmisión del bien al acreedor o al tercero que lo adquiera en pública subasta. Antes hablábamos del rematante y del adjudicatario. Prohibición de segundas y ulteriores tercerías. No se permitirá en ningún caso segunda u ulterior tercería sobre los mismos bienes fundada en títulos o derechos que poseyera el que la interponga el tiempo de formular la primera. Es decir, no puede reservarse ningún tipo de documento para una posterior tercería. En el momento que se interpone la tercería, mediante demanda, se adjunta el principio de prueba que se posee. Toda la prueba que se posee, aunque la ley dice principio de prueba. Muy bien. Efectos. La admisión de la demanda solo suspenderá la ejecución respecto del bien a que se refiera, debiendo el letrado adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la suspensión acordada. El tribunal, una vez que se admite la demanda, previa audiencia de las partes, si lo considera necesario, podrá condicionar la emisión de la demanda de tercería a que el tercerista preste caución. A veces, evidentemente, el principio de prueba o la prueba que presenta el tercerista, a juicio del tribunal, no es suficiente. Entonces, podrá condicionarse la admisión de la tercería a que se preste caución para cubrir los daños y perjuicios que se pudieran producir. Otra cuestión importante, la admisión de una tercería de dominio será razón suficiente para que el letrado, a instancia de parte, ordene, en su caso, la mejora de embargo. Recordamos que ya lo hace mediante decreto. Mejora, reducción y sustitución del objeto del embargo es ya una competencia del señor letrado mediante decreto. Efectos de la no contestación. Si los demandados no contestaren a la demanda, se entenderá que admiten los hechos alegados en la demanda. ¿Cuál sería el motivo por el que no contestan? Básicamente para evitarse las costas. No se oponen, evidentemente, o se allanan a la demanda de tercería. Pues muy bien, alces el embargo sobre ese concreto bien y solicitamos que se trabe sobre otro. Por ejemplo, ¿no? Resolución sobre la tercería se resolverá por medio de auto. Recordad, esto lo repito muchísimo, tercería de dominio, auto, tercería de mejor derecho, sentencia. Se pronunciará sobre la pertenencia del bien. El bien pertenece al tercero, al tercerista, o pertenece al ejecutado. No hay otra posibilidad, ¿no? O no se sabe a quién pertenece. ¿De acuerdo? Y la procedencia de su embargo a los únicos efectos de la ejecución en curso, sin que produzca efectos de cosa juzgada
en relación con la titularidad del bien. Es decir, esto simplemente es una resolución mediante auto que se adopta en la ejecución de la que trae causa, ¿no? El auto se pronunciará sobre las costas de acuerdo con el 394, arreglo a lo dispuesto con carácter general en la ley. A los demandados que no se le contesten no se les impondrá las costas, como yo decía, salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en su actuación. Resolución estimatoria, perdón, caramba. Evidentemente, si el auto que resuelve la tercería de dominio establece que el bien es propiedad del tercero, ordenará alzar el embargo sobre el mismo. Y en su caso, pues si no se ha trabado, trabar embargo sobre otros, ¿no? Y evidentemente dice la cancelación de la anotación preventiva en el caso de que se hubiera producido y de cualquier otra medida de garantía del embargo a la que la tercería se refiera, ¿no? ¿Vale? No tiene mucho más, ¿eh? Entonces yo me quedaría con esto. Básicamente 3 cuestiones claves. Lo digo a efectos de, como antes me comentaba la compañera, no confundir en modo alguno una tercería de dominio con una tercería de mejor derecho. La tercería de dominio es un incidente de ejecución cuando se traba embargo sobre un bien donde hay una persona, el denominado tercero, tercerista, que afirma que el bien es de su propiedad y presenta demanda de tercería. ¿Para qué? Para alzar el embargo trabado sobre ese bien. Habrá que presentar un principio de prueba. La tercería es un incidente de ejecución que se resuelve en pieza separada, se tramita por los cauces del juicio verbal y se finaliza mediante auto del juez, se resuelve por auto del juez. Nada tiene que ver esto con una tercería de mejor derecho, en donde la tercería de mejor derecho es también un incidente de ejecución, se resuelve en pieza separada, pero que lo que se pretende en la tercería de mejor derecho es que el juez resuelva a través de una sentencia, no de un auto, sino de una sentencia, quién tiene derecho a cobrar en primer lugar, quién tiene mejor derecho a cobrar, el ejecutante o el tercerista de mejor derecho. Fijémonos que nada tiene que ver una cosa con otra, ¿vale? Y ya digo, la de dominio finaliza por auto y la de mejor derecho finaliza por sentencia, estableciendo, evidentemente, aquel o el crédito que tiene el privilegio de cobrar en primer lugar, para no complicar en demasía la cosa, ¿vale? Pues cualquier pregunta sobre esto, sobre lo que queráis, a vuestra disposición estoy.